Muy buenos días a todos los presentes. Hoy damos inicio a una charla con tema Conociendo al Poder Judicial, que se enfoca dentro del estudio del derecho. Como sabemos, el Estado moderno se estructura sobre la base de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En esta charla haremos un enfoque al Poder Judicial, que representa la garantía institucional de los derechos y libertades fundamentales. Su función es esencial, ya que imparte justicia, resuelve conflictos conforme a la ley y asegura la supremacía constitucional. Demos la bienvenida a las estudiantes de Derecho con enfoque al pluralismo jurídico, María Guadalupe Rodríguez García, Ania Samari Telles Marín y Bricia Alexandra Bernal González. Como ponente especial al honorable licenciado Pinzón Núñez Ismael, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, que en la actualidad desempeña un papel importante como secretario de acuerdos del juzgado mixto y actualmente candidato para ser juez de primera instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro. Cedemos la palabra a la compañera María Guadalupe para dar inicio. Muy buenos días, compañeros. Hola, buenos días. Sabemos que estas elecciones pasadas fueron históricas para el pueblo de México, ya que por primera vez el pueblo salió a votar por sus ministros, jueces y magistrados, porque son aquellas personas que todos los días administran e imparten justicia. Esto nos habla de una democracia. Tenemos la oportunidad de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros, y nos habla de que tenemos libertad de decisión, podemos elegir a quien nosotros queramos, pero es cierto también que sin justicia la libertad no es plena. ¿Por qué? Porque son dos elementos que están ligados, ¿no? Intrínsecamente, son elementos que son como dos caras de la misma moneda, de tal modo que en una sociedad donde no hay justicia, pues tampoco tenemos plena libertad. Es en este sentido que me gustaría mencionar que veo tres factores por los cuales la ciudadanía probablemente, al decir que hubo poca participación, porque allá en la sociedad afuera se escucha que hubo muy poca participación, podemos atribuírselo a estos tres factores. El primero es el desconocimiento jurídico de la sociedad afuera. El segundo es la desconfianza de las instituciones jurídicas. Y el tercero es la inseguridad, igual, por los procesos que se viven, ¿no? El desconocimiento jurídico abarca básicamente el no conocer las normas, procesos o procedimientos que tenemos en el derecho, ¿no? Platicando con un amigo de la UNAM, me decía que una de las carreras más innecesarias que se le hace a él para estudiar es la carrera de Derecho, porque todos tenemos que ser ciudadanos conocedores de nuestros derechos y cumplidores de nuestros deberes. En ese sentido, pues incluso allá afuera la sociedad usa amenazas, por ejemplo, para sembrar miedo a la otra persona, a veces en conflictos menores, por ejemplo, diciendo, te voy a demandar, ¿no? O te voy a denunciar, como si eso fuera meramente algo malo, tomándolo como algo negativo, de tal modo que pues este desconocimiento jurídico no nos hace ver que iniciar una demanda o iniciar una denuncia es una manera de arreglar un conflicto y es un trámite principalmente, ¿no? Entonces, el segundo factor es también la inseguridad, porque sabemos que en México, si una persona que a lo mejor resulta que es inocente, pero en juicio no puede probar que es verdaderamente inocente, entonces su justicia va a estar limitada nada más a lo que pueda o no probar en la cosa. Entonces, si realmente él resulta inocente y tiene razón, no hay justicia que valga cuando en un procedimiento por falta de pruebas él no lo pueda demostrar. Incluso puede ser que ambas personas en un juicio estén en lo correcto, ¿no? Podemos refutar o objetar sus argumentaciones, sus defensas, sus pruebas, pero puede incluso ser que ambos tengan la razón. Sin embargo, si un abogado, incluso en este tema de los honorarios, porque también la justicia es de acceso limitado, no es para todos. Tenemos mucho esa creencia de que la justicia
Entonces, si una persona le dicen, si tú te declaras culpable, te vamos a tratar una atenuante y vamos a tratar de que tu pena se minimice o tengas algún beneficio, ¿no? Solo si se declara culpable. Pero si entonces hace el juicio completo y pierde y se va a la cárcel, ¿qué tipo de justicia estamos administrando en ese sentido? Por eso me parece muy importante realizarle 3 preguntas concretas. La primera sería, ¿usted cree que realmente existe la justicia? La segunda es, ahora que fue lo de las candidaturas, los jueces prometían cosas a los ciudadanos, ¿no? Como ser objetivos, ser imparciales, ser cercanos, juzgar con perspectiva de género y de muchas otras cosas. Pero eso se supone que es algo que ya debería de ser así, porque la ley lo estipula, lo establece y ya ellos deberían de ya ser objetivos, de ya ser cercanos al pobre y no solamente administrar justicia para quien pueda pagarla o para quien pueda probarla, porque básicamente el sistema se basa en eso. Si tú eres buen abogado, negociante, mediador, argumentas, persuades, convences, pues entonces probablemente la persona tenga justicia, aunque sea condicional. La segunda es, ¿realmente los candidatos van a responder a los intereses de los ciudadanos? Y la tercera sería, si existe la justicia en México, desde su perspectiva, ¿cuál es el precio? Y si ese precio es justo. Ok. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Respondiendo a tus interrogantes, ¿pasa esta justicia en qué es lo que probamos? ¿Cómo probamos nuestros elementos? Vaya, soy redundante, pero son elementos probatorios para que nos pueda proceder una acción. En este caso, una demanda o una denuncia. ¿Qué es lo que debemos de hacer para probar que esa denuncia sea contundente y sea procedente? ¿Por qué? Porque no nomás se trata del hecho de denunciar o presentar una demanda para poder que el juicio se vaya solo. No, tenemos ciertos pasos para poder dar configuración a ya sea a un delito o bien a un asunto en específico en materia civil. En la actualidad, yo soy secretario de acuerdos de un juzgado mixto, veo la materia civil y la materia penal del sistema tradicional. En este caso, pues en materia civil vemos todos los juicios ordinarios civiles, sumarios civiles, juicios sucesorios intestamentarios, testamentarios, y obviamente en materia penal pues son delitos que se quedaron del anterior sistema, que se quedaron en trámite antes de la reforma a los juicios orales en materia penal. Esos son los tipos de juicios que estamos manejando aquí en el juzgado. Como les refiero, la justicia efectivamente es para todos. Aquí la situación es de que no todos asisten a la justicia. Esa es la nueva cara del Poder Judicial a raíz de esta reforma que tenemos del Poder Judicial en general, tanto federal como estatal, de ser más empáticos con las personas, tener más conciencia de los asuntos. Obviamente no podemos orientar a la gente del cómo tiene que llevar a cabo su asunto, tienes que presentar esta prueba, tienes que presentar esta... No, pero sí podemos orientar de manera directa, tanto jueces como personal de los juzgados, tener un poco más de empatía con esas personas, con todas las personas que vienen a solicitar un trámite, ya sea juicio, ya sea o bien alguna orientación. ¿Por qué? Porque todos se limitaban a decirle, ¿sabe qué? Busque la asesoría de un abogado, ¿qué le va a decir? Eso es lo que estaba con esta reforma. Es una de las bondades de la reforma judicial que tenemos. Ahora tenemos la obligación como servidores públicos de orientar y escuchar a todas las personas que así lo solicitan. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con ese paradigma, con ese estigma que tenemos de que la justicia solamente es para muy pocos, un grupo muy limitado de personas, es decir, de los que más tienen. No es así. La justicia es para todos. Muchas veces hay que preponderar el hecho de que si hay en un asunto en específico se presentan de una parte, siempre son dos partes, el actor y el demandado. El afectado
y el que afectó. Muchas veces, pues, dependiendo de los elementos probatorios, muchas veces sí se da el delito o sí se cumple con los requisitos de una demanda para que pueda ser procedente un juicio. Muchas veces no se cumple y desgraciadamente cuando no se cumple siempre nos echan la culpa a nosotros como Poder Judicial, que dicen es que el juzgado no me hizo, el juzgado no me dijo, el juzgado no esto, pero si también esa persona le deja la carga de la prueba al juzgado, pues es imposible que el juzgado por mutuo propio esté en constante directriz del expediente. ¿Por qué? Porque en materia civil los juicios son una petición de parte, no son de oficios. En materia penal sí trabajamos de manera oficiosa, pero en materia civil no, todavía son a peticiones de parte. Y si mientras las partes no piden, no promueven, pues obviamente que el juzgado está impedido de decir, ahora vamos a seguir vamos a continuar con la siguiente etapa para dar finalidad al juicio. Por esas razones de que depende mucho de las personas de cómo lleven a cabo su juicio. ¿Por qué? Porque el juzgado en esos casos somos muy imparciales, porque no nos desviamos ni para un lado ni para el otro. Obviamente si una persona dice, ¿sabes qué? Me presento un escrito al juzgado y dice, ¿sabe qué? No tengo abogado y necesito la asesoría de una persona que tenga conocimientos de derecho, pues entonces en ese tipo de situaciones el juzgado inmediatamente los canaliza a la Defensoría de Oficio o a la Defensoría Pública, en donde hay abogados especializados en todas y cada una de las materias para que puedan ser bien asesorados en el asunto que están intentando tramitar o que ya lo tienen en trámite. Otro de los puntos benéficos de esta reforma, pues obviamente nosotros, y te digo la palabra nosotros porque como candidato, pues obviamente será el estandarte de nuestra campaña, tener una justicia pronta y expedita para todos, con mucha imparcialidad, una igualdad y una equidad de género, que si bien es cierto y bien lo dijiste, ustedes como juzgado tienen la obligación de hacerlo, pero ahora deben ser las cosas más transparentes. La nueva reforma nos obliga a ser más transparentes en nuestros asuntos, tener ese acceso a las personas que antes no se tenía. Muchas veces nada más decía, pues el juez está en su oficina y nada más, de ahí para nadie pasaba con el juez. Ahora no, ahora va a ser una justicia de puertas abiertas, todos van a ser escuchados, obviamente sin influir en esa escucha, en alguna decisión por parte para cargarse a un lado o al otro, no. Simplemente pues hay que escuchar a las dos partes y hay que escuchar sus inquietudes, porque luego muchas veces lo único que necesitamos es ser escuchados. No tanto para arreglar el problema, sino que escuchas a la persona, sus inquietudes que tiene, sus inconformidades del procedimiento, y entonces sí, ahí explicas de qué manera se pueden resolver sus inconformidades, porque luego, te digo, muchas veces se basa en la orientación jurídica que tengamos. Porque es muy importante, porque si un abogado o si la persona viene con un abogado donde no aporta los medios de prueba suficientes o los idóneos para que sea procedente su acción o defender su derecho, vamos a seguir a la siguiente. Vamos a continuar con la siguiente etapa para dar finalidad al juicio. Por esas razones de que depende mucho de las personas de cómo lleven a cabo su juicio. ¿Por qué? Porque el juzgado en esos casos somos muy imparciales, porque no nos desviamos ni para un lado ni para el otro. Obviamente si una persona dice, ¿sabes qué? Me presento un escrito al juzgado y dice, ¿sabe qué? No tengo abogado y necesito la asesoría de una persona que tenga conocimientos de derecho, pues entonces en ese tipo de situaciones el juzgado inmediatamente los canaliza a la Defensoría de Oficio o a la Defensoría Pública, en donde hay abogados especializados en todas y cada una de las materias para que puedan ser bien asesorados en el asunto que están intentando tramitar o que ya lo tienen en trámite. Otro de los puntos benéficos de esta reforma, pues obviamente nosotros, y te digo la palabra nosotros porque como candidato, pues obviamente será el estandarte de nuestra campaña,
tener una justicia pronta y expedita para todos, con mucha imparcialidad, una igualdad y una equidad de género, que si bien es cierto y bien lo dijiste, ustedes como juzgado tienen la obligación de hacerlo, pero ahora deben ser las cosas más transparentes. La nueva reforma nos obliga a ser más transparentes en nuestros asuntos, tener ese acceso a las personas que antes no se tenía. Muchas veces nada más decía, pues el juez está en su oficina y nada más, de ahí para nadie pasaba por el juez. Ahora no, ahora va a ser una justicia de puertas abiertas, todos van a ser escuchados, obviamente sin influir en esa escucha, en alguna decisión por parte para cargarse a un lado o al otro, no. Simplemente pues hay que escuchar a las dos partes y hay que escuchar sus inquietudes, porque luego muchas veces lo único que necesitamos es ser escuchados. No tanto para arreglar el problema, sino que escuchas a la persona, sus inquietudes que tiene, sus inconformidades del procedimiento, y entonces sí, ahí explicas de qué manera se pueden resolver sus inconformidades, porque luego, te digo, muchas veces se basa en la orientación jurídica que tengamos. Porque es muy importante, porque si un abogado o si la persona viene con un abogado donde no aporta los medios de prueba suficientes o los idóneos para que sea procedente su acción o defender su derecho, pues obviamente las cosas no prosperan. Y el abogado lo que hace en muchos casos dice, pues es que el juzgado no me acordó procedente o no me hizo esto, no. Esa es la finalidad de esta nueva reforma, que ahora el propio justiciable se acerque a la autoridad, se acerque a los juzgados, se acerque a los jueces, se acerque al secretario de acuerdos, porque muchas veces se quedaba nada más con el personal que estaba atendiendo, de ahí no pasaban. Y si no, consúltelo con su abogado. No, ahora no. Ahora tenemos la obligación de hacer una justicia abierta, una atención directa para las personas. Esos son uno de los beneficios. ¿Me puedes recordar el segundo cuestionamiento? Sí, es dado las campañas breves, me atrevo a decir breves porque no fueron muy, digamos, mediáticas, ¿no? Fue limitado, ¿no? Sus campañas fueron pequeñas, por lo que tengo entendido. Los candidatos de pronto salían en videos de TikTok, por ejemplo, que prometían a los ciudadanos incluso cosas, ¿no? Como lo hacen los candidatos políticos. La pregunta es si ustedes como jueces van a actuar de manera objetiva y de acuerdo a lo que nos dictan las leyes correspondientes, o si van a cumplir de alguna manera con los intereses de los justiciables. Mira, en ese caso te puedo decir por experiencia propia, porque soy candidato en la actualidad, fue muy poco tiempo para hacer campaña para una situación nueva para todos en general, incluso para los propios candidatos. Todo es nuevo, todo fue nuevo. No hay una estructura política que te pueda respaldar. ¿Por qué? Porque todos fuimos autónomos. Entonces, todos vamos sin la bandera detrás de algún partido. Por esa razón es de que al momento de que se implementaron los mecanismos para poder hacer campaña y que la gente votara por nosotros, pues obviamente pues se cerraron diversas cosas. Por decir un ejemplo, no podíamos pintar calle, pintar bardas, hacer espectaculares, mandar a hacer lonas, hacer publicidad en tu propio carro, que ya sabes que pues yo soy candidato, pues yo hago mi publicidad en el propio carro. No se podía. Una campaña nada más muy limitada, muy mediática, medios electrónicos, Facebook, Twitter, Instagram, situaciones que no estás tan acostumbrado a hacerlo, porque son plataformas que son meramente personales, no son abiertas hacia todos los demás, que ahora en lo personal mis cuentas eran privadas, se volvieron públicas al momento de entrar a esta convocatoria. ¿Para qué? Para dar un poquito a conocer de las personas del modo que se iba a realizar esta elección. Fue muy poco tiempo, sí, de verdad 45 días no es el tiempo suficiente como para ir a todos los lugares. Esta elección en específico aquí en Zitácuaro, del juzgado mixto,
son elecciones distritales, única y exclusivamente correspondía al distrito de Zitácuaro y sus alrededores. En este caso empezamos por Tuxpan, Ungapeo, Angandeo, Ocampo, Benito Juárez, Susupuato, Tuzantla y el propio Zitácuaro. Ese es el distrito que contempla aquí la región de Zitácuaro, la competencia de los juzgados de primera instancia. Por esa razón es de que pues uno solo es imposible abarcar todos y cada uno de los distritos judiciales que abarca el distrito de Zitácuaro. Muchas veces, pues obviamente, como todos sabemos, que ahorita los problemas para acá abajo, para Tierra Caliente, pues están muy latentes y pues no, por cuestiones de seguridad. Esta elección en específico aquí en Zitácuaro del juzgado mixto son elecciones distritales, única y exclusivamente correspondía al distrito de Zitácuaro y sus alrededores. En este caso empezamos por Tuxpan, Ungapeo, Angandeo, Ocampo, Benito Juárez, Susupuato, Tuzantla y el propio Zitácuaro. Ese es el distrito que contempla aquí la región de Zitácuaro, la competencia de los juzgados de primera instancia. Por esa razón es de que pues uno solo es imposible abarcar todos y cada uno de los distritos judiciales que abarca el distrito de Zitácuaro. Muchas veces, pues obviamente, como todos sabemos, que ahorita los problemas para acá abajo, para Tierra Caliente, pues están muy latentes y pues no, por cuestiones de seguridad no asistes. Simplemente aquí en la cabecera municipal de Zitácuaro tiene muchas tenencias, hay muchas tenencias de las cuales pues acudes a la mayoría, pero luego no alcanzas a acudir a todas. Esa es lo que más, ahora sí que el tiempo no fue suficiente para darle la difusión, porque efectivamente, como tú lo mencionaste, la gente no sabía, incluso la gente de la propia ciudad, bien de los alrededores, pues menos, porque son gente de comunidad, son gente humilde, son gente que muchas veces no tienen preparación, estudios, y que no sabían ni siquiera que iba a haber elecciones. Llegaba a algunas comunidades, aquí es que no sé qué iba a haber elecciones, acá le explicamos rápido el modo de cómo va a votar. Y se quedaba la gente muy convencida, muchas veces otras gentes pues muy mal acostumbradas que te dicen, ¿sabes qué? Pues tú eres candidato, pues ¿qué me traes? ¿Me traes algo? ¿Me traes unas láminas? ¿Me traes una despensa? No, desgraciadamente es otra de las restricciones que nos puso el INE al momento que pusieron las leyes también al momento de hacer esta reforma, de que esas campañas van a ser solventadas por recursos propios. No hay un recurso por parte del Estado para que ya sabes, como las campañas de diputados, senadores, presidentes municipales, sabes que aquí está tu dinero para que hagas tu campaña y ya lo distribuyes. No, aquí no. Nosotros nos restringieron esa situación. No hubo recursos por parte del Estado. Fue todo lo que se hizo, algún tríptico, si vieron algún tríptico de algún candidato, fue por recurso propio. Se realizó por recurso de la propia bolsa del candidato. Ahí no fue patrocinado por nadie, no, solamente por recursos propios, como te digo, y obviamente pues, bien fiscalizados por parte del INE. ¿Para qué? Para ver qué es lo que estás gastando. ¿Qué es lo que gastaste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde te presentaste? Tienes que justificar todos esos gastos. Pero pues es parte del procedimiento, del proceso. Les digo, es un proceso muy nuevo, que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de boletas también, a este nuevo proceso, porque a partir de este año es el primer año que se hace esta elección. En el 2027 vamos a tener de nueva cuenta una elección más. ¿Por qué? Porque para este año, para el 2025, única y exclusivamente salieron en circulación o a votación el 50% de los puestos del Poder Judicial del Estado. El otro 50% viene para el 2027 y ahí se van a empatar con campañas estatales y federales, que pudiera ser alguna situación más confusa para las personas. ¿Por qué? Porque aparte de verificar las boletas de los encargados de administrar justicia, pues entonces se van a empatar con las otras, para el gobernador del estado, para el presidente municipal, y no recuerdo qué
qué otros puestos vamos a elegir en el 2027, porque creo que todos los municipios salen en el 2027 y ahí es donde va a haber un poquito más de problemas. Por esa razón sí es algo importante, es muy importante que la gente se vaya empapando, se vaya familiarizando con este tipo de procedimientos, porque a partir de ahora ya lo vamos a hacer así, ya nuestras bolitas van a ser así. Nosotros vamos a durar en el cargo 8 años, con un año de prueba. En el primer año, pues obviamente hay mucha gente que pertenece al Poder Judicial, como en mi caso. Yo soy secretario de acuerdos, pues que ya tengo 17 años de carrera judicial, de los cuales los últimos 5 estaba aquí en Zitácuaro. Siempre he estado aquí en Zitácuaro, pero de los últimos 5 sí he estado como secretario de acuerdos. El siguiente fase, bueno, ahorita vamos a explicar el organigrama del Poder Judicial. ¿Cuál es la inquietud de ser juez para dar continuidad a la carrera judicial? ¿Me repites la tercera cuestionante? Sí, si la justicia en México, ¿cuál es el precio de la justicia? ¿Cuánto cuesta la justicia en México? Y si ese precio es un precio justo. Mira, la justicia no tiene precio, porque está para todo aquel que la pide. Eso debemos de quitarnos esos paradigmas, esos malos pensamientos o malas costumbres que dicen que el que tiene dinero es el que va a ganar. No, aquí no es así. Bueno, nunca la justicia, muchas veces se han dado muchos casos en dices que tiene dinero y lo dejaron salir. Bueno, pero eso es lo que a nosotros nos dicen. No nos dicen en específico qué fue lo que pasó jurídicamente. ¿Por qué razón lo dejaron salir? Porque así como tenemos obligaciones, pues también tenemos derechos. Igual, toda persona inculpada, en un caso en específico, en una materia penal, todo inculpado tiene derecho a él. ¿Por qué? No es por lo que tenga, no es por lo que cuánto pueda pagar, sino que se necesita ver qué es lo que puede probar y qué es lo que no se puede probar. Es decir, hace rato comentábamos dentro de los juicios civiles, las personas que dicen que pierden un juicio, siempre hay un perdedor, igual en los juicios penales, siempre hay un culpable que cometió el delito. Y dicen, es que lo dejaron salir. Que creo que es algo más encaminado a lo que estamos viendo. Es que lo dejó el juzgado lo dejó salir, pero no sabemos qué tipo. Por eso es la inquietud de ser juez para dar continuidad a la carrera judicial. ¿Me repites la tercera cuestionante? Sí, si la justicia en México, ¿cuál es el precio de la justicia? ¿Cuánto cuesta la justicia en México? Y si ese precio es un precio justo. Mira, la justicia no tiene precio, porque está para todo aquel que la pide. Eso debemos de quitarnos esos paradigmas, esos malos pensamientos o malas costumbres que dicen que el que tiene dinero es el que va a ganar. No, aquí no es así. Bueno, nunca la justicia, muchas veces se han dado muchos casos en dices que tiene dinero y lo dejaron salir. Bueno, pero eso es lo que a nosotros nos dicen. No nos dicen en específico qué fue lo que pasó jurídicamente. ¿Por qué razón lo dejaron salir? Porque así como tenemos obligaciones, pues también tenemos derechos. Igual, toda persona inculpada, en un caso en específico, en una materia penal, todo inculpado tiene derecho a él. ¿Por qué? No es por lo que tenga, no es por lo que cuánto pueda pagar, sino que se necesita ver qué es lo que puede probar y qué es lo que no se puede probar. Es decir, hace rato comentábamos dentro de los juicios civiles, las personas que dicen que pierden un juicio, siempre hay un perdedor, igual en los juicios penales, siempre hay un culpable que cometió el delito. Y dicen, es que lo dejaron salir. Que creo que es algo más encaminado a lo que estamos viendo. Es que lo dejó el juzgado lo dejó salir. Pero no sabemos qué tipo de pruebas presentó la fiscalía, presentó el acusador. Obviamente pues, el delito está cometido, está configurado. Un robo, un asalto, no sé. Un homicidio son delitos graves que no ameritan libertad, son delitos que tienen pena privativa de la libertad. Pero influye mucho que
el modo por el cual llego al juzgado, la integración de la carpeta de investigación, muchas veces son muy deficientes. Por esa razón que llegan al juzgado y pues no hay suficientes pruebas para decretar la privativa de la libertad y se tiene que ejercer. Por esas faltas de procedimientos que no son los que se deben de hacer. Y llegan al juzgado y que el juzgado lo sentencia, que el juzgado lo arregle. No. Desde un principio, si llega tan buena fundamentación, si su cadena de custodia es buena, si su acusación, obviamente, pues el delito son delitos instantáneos que se configuran inmediatamente. Pero si el modo de cómo lo detuvieron hasta que lo pusieron a disposición del juzgado no fue bueno, pues obviamente son reglas que violan el debido proceso. Y el debido proceso para la persona inculpada, por eso lo dejan ser. En materia civil, como lo comentamos hace un rato, la justicia no tiene precio. No es un precio que ya sabes que te va a costar 10 pesos por presentación de demanda. No. Aquí pueden presentar las demandas que se consideren y no hay ningún problema, no tienen un costo. Los que cobran son las personas que nos asesoran en los asuntos que llevamos. Es decir, si una persona dice, sabes que tú no puedes venir a presentar una demanda por tu propio derecho, tienes que estar con la asistencia, venir con la asistencia de un abogado, y la vida se te va a cobrar. Y nosotros no tenemos ese tipo de parámetros para decirle al abogado, sabes que en este asunto cobras 5 pesos, en este asunto cobras 10 pesos, porque ese trabajo pues, es del abogado, y es dependiendo de su defensa, sus defensas, sus pruebas que presenta, pues, si gana o pierde el juicio, porque siempre nos culpan a nosotros como juzgado, que el juzgado se nos va a hacer. No, quitémonos ese paradigma porque no es así. Es una situación errónea de las cosas, porque no nos hacemos ricos aquí nosotros con nuestros expedientes. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos expedientes y hay muchos expedientes que están ahí. Imagínate si cobrara yo por cada expediente, hombre, pues no tendría ninguno, porque todo es dinero. Pues no. La justicia es para quien la solicita y quien oferta sus pruebas suficientes para que su asunto proceda o no proceda. Esa es la situación. Nosotros solamente somos un árbitro de la justicia que determina si está en lo correcto o no está. Esa es la situación. Y si a ti no te traen las pruebas suficientes de un caso en específico, pues el caso no va a proceder. Aunque tenga los miles de pesos, no va a proceder. Por esas razones que la justicia no es de que le pongamos un precio a la justicia. La justicia está aquí. La gente es la que ha perdido por sus experiencias, por los comentarios, de que ya me cobraron tanto porque dejaran salir a una persona, o que ya me cobraron tanto por este asunto, pero nosotros no cobramos. El que te cobra es el abogado que te asesora. Ese es el que cobra. Él es el que vive de la justicia también, del asesoramiento que él tiene, de la experiencia que él tiene. No porque el juzgado cobre por cada asunto, no, eso no. Pueden venir las personas a preguntar, mi asunto va en, quiero que usted me diga cómo va su asunto, es que su abogado no ha presentado esto. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues cambio de abogado. Nada más. Por esas razones que nos han estigmatizado tanto las personas con las cuales nos asesoramos jurídicamente, que nos han tenido en ese peldaño hasta ahorita, que ya sabes que es que te cuesta ir al juzgado. No, aquí no cuesta nada. Pueden venir las personas, pueden preguntar por sus asuntos o venir a pedir alguna asesoría. ¿Sabe qué necesito? Tengo este problema, ¿qué me puede ayudar? Eso es lo que va a cambiar la justicia. Eso es lo que nos va a cambiar a nosotros. Y tenemos que hacer conciencia no solamente para los juzgadores, sino para todos el personal que se conforma al juzgado, porque nada sirve que el juez diga, sí, el juez es de puertas abiertas y todos pueden pasar por el juez, pero si la persona que te recibe te dice, no vas a pasar por el juez, pues no pasas. Y hay que cambiar ese modo de trabajar para todos los compañeros que conformamos el Poder Judicial, porque el juez no solamente, como juez en solo, pues no conforma todo el juzgado, de las cuales, pues, para llevar a cabo una buena administración de justicia, todos tienen un cargo en determinada materia, en determinadas cosas, para que el juzgado funcione. Pues muchas gracias, licenciado. Es
es muy importante conocer su perspectiva, estos puntos de vista, porque así los justiciables, los ciudadanos y los sujetos de derecho pues van a tener más noción, ¿no? Justamente para que se quiten el estigma, los prejuicios que hay en la sociedad y entonces ahora tengan una visión distinta de lo que es la justicia y cómo funciona la justicia. Que tengan una confianza de acercarse al Poder Judicial, de acercarse a las instituciones, no solamente el Poder Judicial. Ellos sé perfectamente que es muy difícil porque estamos muy acostumbrados a decir que siéntese y espérese, siéntese y espérese. Obviamente, pues si hay personas adelante de uno, pues uno se siente y se espera, pero si no hay nadie y todavía te dicen siéntate y espérate, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa situación para ser más empáticos con todas las personas. Quitarnos eso de que yo estoy acá atrás del escritorio y tú estás de aquel lado. No, tú vienes porque necesitas algo. ¿Qué necesitas para poderlo resolver? Esa es una de las situaciones y es una de las cosas primordiales de las cuales nosotros vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Yo en la manera particular, como secretario de acuerdos, pues trato día a día de que si la gente que viene se lleve un buen sabor, que no se vaya con el de, pues lo único que quiere es dinero. No, jamás. Eso no. Gracias. Agradecemos su participación y cedemos la palabra a la compañera Ania Samari para que pueda intervenir. Sí, buenos días, licenciado. Hola. Como bien lo ha mencionado mi compañera, usted sí fue una elección muy importante, fue la primera, donde todos los mexicanos ahora sí eligieron de manera democráticamente. Es un tema muy sorprendente donde solamente hasta ahorita el cómputo que han llevado, el 13% de la población ha votado, aún todavía no han finalizado los cómputos del INE, donde elegimos 2.681 cargos, donde se rumoraban antes de que eran nada más 6 boletas, después que eran 8, y iban cada quien cambiando como un teléfono descompuesto, ¿no? Al final, ahora sí nos llevamos, yo me incluyo, fue la sorpresa de 11 boletas, 11 boletas donde iban magistrados, iban jueces, iban de diferentes, donde si uno analizaba bien las boletas era de que teníamos que reaccionar en Marabatío, incluso en Morelia, y se quedaba así como de que ¿y quién es de Marabatío y quién es de Morelia si no vinieron hasta acá? Donde bien comenta usted de que fue una campaña muy diferente, donde las campañas por lo regular han sido de que tal candidato va por tal partido y pues ya lo ubicamos porque es PRI, o tal candidato va por tal partido y ya lo ubicamos porque es PAN. Ahora no, ahora fue algo más autónomo para ustedes, algo donde ahora se fue de su propio esfuerzo, dedicación, donde cada uno de los candidatos iba recorriendo a cada comunidades, porque unas comunidades muy chiquitas donde de plano no tenían el conocimiento, donde fueron 11 boletas, donde si decimos, y ahora, ¿cómo es el acordeón? No pasaron como los acordeones, ¿cómo se va a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a poner? Tal número va a este, tal número va acá. Donde también es sorprendente que el 90% fue más de votos alumnos, donde la gente dijo, no sabemos y si sé nada más es porque tal candidato fue o es mi familia lejana, nada más fue lo único que voy a votar. De ahí para allá, lo demás fue de rayar de que no conozco, rayar tradicionalmente las 2 líneas que se hacen para impugnar esas boletas, donde antes el 70% de los mexicanos salían a votar, donde decían que sí estaban de acuerdo con esa nueva reforma, y donde el 60% era de que no estaban de acuerdo, pero que pues igual sí o no se iba a realizar. Y ahora es sorprendente cómo nos damos esos resultados o cómo damos esa explicación de que ahora la gente fue negativa, o sea, de que no voy a votar, no sé, o no se puede, donde el INE y el IEM dieron esas herramientas necesarias, por decir, a los funcionarios de casilla, a los observadores electorales, donde les decía, pues si son personas de discapacidad, pues se va a hacer de tal manera, si son personas que no pueden salir, pues van a ir hasta su casa, su domicilio, van a emitir el voto antes y lo van a traer en una caja especial, obviamente. Donde se decía de que pues ahora sí se tratara de
tener esa información y de explicarle lo más que se pudiera. Obviamente para diferentes funcionarios fue muy difícil por el tema de cómo está la seguridad, donde funcionarios dijeron sí vamos a participar porque salimos bloqueados en esta elección, pero al final, al día de la hora de elección, ya no estuvieron porque por el tema de seguridad, de que si tú votas por tal candidato, pues ahora sí, después ya no las cobramos por ciertos grupos, donde la gente decía, pues nada más si vamos a algunos funcionarios es porque pues, nos va a dar un apoyo económico. Fue algo muy sorprendente de que pues, nada más no, por el apoyo económico, porque ahora sí la economía está muy mal, tenemos que ir a votar. Entonces sí fue un reto muy importante, donde como bien usted lo mencionaba, es la primera de las elecciones que va a haber, porque en el 2027 se viene una fuerte elección donde vamos a elegir senadores, donde vamos a elegir diputados, presidentes municipales, donde vamos a volver a elegir de esta nueva reforma, y es así como un paradigma de qué va a pasar para el siguiente año, o los siguientes años que vienen. Ya lo vamos a hacer mejor. Este fue un simulacro, qué tenemos que cambiar, pero obviamente, como bien me mencionaba, los que juzgan son muy diferentes, o el juzgado no es el que tiene la culpa, sino pues ahora sí es cada persona, cada experto ahora sí en las leyes, que pues va el proceso de cómo va su trámite, cómo es, o sea, no nada más es de que el juzgado no funciona y pues no están mal las leyes, o las leyes no me ayudan, no me protegen, o sea, es cada proceso y dependiendo de cada procedimiento que vaya. En mi experiencia ahora en estas situaciones sí fue algo muy confuso y muy diferente, porque estábamos acostumbrados a, ahora sí, identificar, como dicen, el monito con el color, hasta ahí. Y ahora que fue de que no tienes que poner el número o las primeras iniciales de su apellido y nombre, es así como que, y ahora, o dónde está mi acordeón, o cómo le hago. Y por eso nosotros que tenemos un enfoque en el pluralismo y que sabemos las leyes, teníamos como que una noción, pero a la hora de ir a votar fue así como que se nos borró completamente. Entonces sí es así como que invitarles igual a las personas a que se enfoquen más o estudien, o podemos jugar así como tenemos las plataformas ya más abiertas para nosotros en TikTok, cómo va a ser todo eso. No es necesariamente de que hay un abogado tiene que saber lo de las leyes. También las personas que no estudian o que no tienen ese conocimiento tienen sus puertas abiertas a poder saber qué siguen en estas siguientes elecciones, cómo se va a hacer, o igual darles el tiempo a esa nueva reforma que se hizo, que para bien es algo muy nuevo, es algo donde vamos a ver si las leyes o igual los magistrados van para adelante o se van para atrás, o sea, apenas vamos empezando, apenas el proceso. Bien lo decíamos, ahora sí se les desea que sea una reforma muy productiva, donde en vez de no dar esas sentencias que eran justas, sean más equitativas para todas las personas y pues tengamos ese conocimiento. Sí, fue un reto para todos, no nada más para el electorado, sino también para los candidatos, porque todo fue nuevo, todos los lineamientos fueron nuevos. No fue como les comentábamos hace rato, no fue una campaña como la que estamos acostumbrados, por un color, por un partido, por la persona. Porque vemos muchos actores políticos que me incluyo, luego muchas veces votamos por la persona, ni siquiera votamos por su partido. Me interesa que esté fulanito, Juanito Pérez, él me interesa, me gusta cómo gobierna, cómo hace su trabajo de manera por su política de cómo hacer su trabajo. Esa persona me agrada y por ella voy a votar independientemente del partido. ¿Sí? Ahora fue una campaña muy personalista, porque estábamos votando por personas. La gran diferencia es de que las personas son las que nos iban a impartir justicia. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque dices, en las otras campañas dices, bueno, es un presidente municipal que está para todos. Aquí los candidatos efectivamente estamos para todas las personas, pero para en específico las personas que necesitan arreglar un conflicto de intereses, que tienen que arreglar un problema, ya sea de manera jurídica, civil o penal, o familiar.
que ahora también, pues, en o laboral también, ya tenemos, ahora en este rubro próximamente vamos a tener un juzgado laboral aquí en Zitácuaro. Por esa razón es de que en las boletas venían juzgados laborales. Decían, bueno, si ni siquiera tenemos juzgado aquí, ¿cómo vamos a votar por una persona que ni siquiera sabemos que va a estar o no? Ahorita, efectivamente nos dieron 11 boletas, de las cuales 6 boletas eran para cargos federales, ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros, jueces de distrito, magistrados, tribunal de disciplina. En las estatales, ahora con la nueva reforma, vamos a tener un tribunal de disciplina que es el que se va a encargar de revisar todas las actuaciones de los juzgados. En la actualidad era el Consejo del Poder Judicial. A partir del 14 de septiembre se va a entrar en vigor la nueva ley orgánica. Pues ahora nos va a regular el Tribunal de Disciplina, que es el encargado de revisar, hacer la revisión de todos, va a ser el encargado de revisar todos los juzgados, la actuación de los juzgados, saber qué estás haciendo, cómo estás trabajando los asuntos. Ellos van a hacer asuntos. Igualmente hay muchas personas que están inconformes con el actuar de los juzgados, que presentan alguna queja. Ese organismo se va a encargar de resolver eso. Se va a encargar de investigar qué fue lo que pasó, si en realidad la persona tiene la razón o no tiene la razón. Ellos son los que se van a encargar de valorar esa situación. Vamos a elegir salas, magistrados en este caso. Las salas están todas concentradas en Morelia en la actualidad, las 9 salas civiles y las 9 salas penales. Ahora no. Ahora con esta nueva reforma, pues las salas van a salir a los distritos judiciales. Por decir, Las Alcárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Morelia, todos van a tener una sala civil unitaria, por ejemplo, está conformada por 2 personas y una sala penal. O sea, se va a desconcentrar todas las salas de segunda instancia que están en Morelia, pues para ahora en todo el estado va a haber una sala encargada por regiones. Ahora van a ser salas regionales. Por esa razón es de que ahora va a ser la justicia más pronta. ¿Por qué? Porque si en algún asunto en específico tenían alguna inconformidad con alguna persona, dicen, tenemos que apelar el auto. Pues entonces hay que esperar a que venga la camioneta para que se vaya el expediente a Morelia y a ver a qué sala. No, ahora ya este tipo de trámites obviamente pues van a estar aquí mismo en el Distrito Judicial de Zitácuaro, que es donde van a estar los magistrados en materia civil y una sala civil y una sala penal, para hacer más breves y más rápidos los asuntos. En efecto, fue un reto para todos, igual para candidatos, igual a las personas. Una de las situaciones, yo creo que la más importante, es darle difusión a este tipo de candidaturas, a este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque la televisión única y exclusivamente se encargó en decirnos, va a haber elecciones judiciales, ahora tú puedes escoger al juez, al magistrado, al ministro de la corte, tú lo vas a escoger. Sí, pero entonces dime quiénes son. Digo, el gobierno nos dijo, ¿sabes qué? Hay una página que se llama Conóceles, tanto en el INE como en el IEM, de los juzgadores estatales y de los juzgadores federales. Pero no todos tenemos acceso a ese tipo de páginas. Tendría que haber sido una información más simplificada. ¿Para qué? Por decir, los juzgados federales obviamente pues son a nivel república. Ahí sí está un poquito más difícil. Pero a nivel estatal, pues obviamente podías dar a conocer a tus candidatos igual en materia federal, irlos promocionando de tal manera de que pues, la gente que los conociera en realidad quiénes son. Porque no nada más se trata de decir, voy a votar por una juez. ¿Pero qué juez voy a votar? ¿Por quién? ¿Por qué? Porque me dan una boleta con tantos nombres que digo, si lo alcanzo o si me dijeron de alguna persona, dices, bueno, yo voto por él como bien lo dijiste. Pero si no, ¿qué voy a hacer?
le voy a hacer al Team Marini, o si no, definitivamente lo tacho porque no conozco a nadie. Y eso fue lo que pasó. Por el desconocimiento de esta elección, fue que mucha gente optó por anulificar su boleta porque dijo, voy a ver cómo va a ser la votación. Y les digo eso porque yo me encontré al momento que fui a votar, me encontré con muchas personas que no sabían, al momento de que les dieron sus hojitas, y yo ¿Cómo se hace? en materia federal, irlos promocionando de tal manera de que pues, la gente que los conociera en realidad quiénes eran. Porque no nada más se trata de decir, voy a votar por una juez. ¿Pero qué juez voy a votar? ¿Por quién? ¿Por qué? Porque me dan una boleta con tantos nombres que digo, si lo alcanzo o si me dijeron de alguna persona, dice, bueno, yo voto por él como bien lo dijiste. Pero si no, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer al Team Marini, o si no, definitivamente lo tacho porque no conozco a nadie. Y eso fue lo que pasó. Por el desconocimiento de esta elección, fue que mucha gente optó por anulificar su boleta porque dijo, voy a ver cómo va a ser la votación. Y les digo eso porque yo me encontré al momento que fui a votar, me encontré con muchas personas que no sabían, al momento de que les dieron sus hojitas, y yo, ¿Cómo se hace? muchos dicen, es que traigo mi acordeón. Pues ya cuestión de cada quien. Hay mucha gente que fue muy convencida porque obviamente recibió información y vio el modo de cómo votar, pero hubo un momento que se trabó y que dijo, ok, yo tengo localizado a Ismael, tengo localizado a fulano, de Vengano y o ellos, ya están. ¿Y los demás? ¿Qué voy a hacer con los demás? ¿Por qué? Porque los demás no supimos para qué cargos iban a ser electos. Es por esa razón que sí el reto más grande de esta elección fue la publicidad. La tan insípida publicidad que nos dejaron hacer, porque no se dieron a conocer. Obviamente, no todos tenemos el test de todos. Si bien es cierto, manejamos muchas redes sociales, pero no tenemos, yo no llego, por decir un ejemplo, yo no llego al alcance, por decir, de todos. ¿Por qué? Porque son grupos cerrados. Y si yo tengo mi Facebook, tengo mi grupo de personas. Y si estás en algún grupo en donde, por decir que pasa si te por un ejemplo, en donde ya hay más tiempo, pues entonces ya empiezas a meterte por ahí. Pero si no, pues no te llega ninguna información. Y el gobierno nomás dije, vamos a votar, este 1 de junio vamos a hacer esto, vamos a cambiar a la justicia, vamos a reformar al Poder Judicial. Para empezar dices, si ni conozco a los que están. A los que están ahorita en funciones no los conozco. ¿Quiénes son los que quieren ser los nuevos? Que tampoco conozco. Eso yo creo que sería el punto clave de una buena elección. ¿Por qué? Porque las campañas en las que estamos acostumbrados nos insisten de tal manera que si no es por convicción, es por insistencia y salimos a votar. Por esa razón es de que sí nos hace falta este tipo para cumplir un reto y que sea una buena elección, darle publicidad a este tipo de elecciones, darle oportunidad a las personas candidatas, que si no de manera individual, pues entonces por grupo, por juzgado, por distrito en materia federal, por distrito judicial, ellos son sus candidatos, ya ustedes tienen la mejor opción, de ustedes depende la opción. Por esa razón yo digo que el abstencionismo de la elección se debió a eso, a la falta del conocimiento de la elección. ¿Por qué? Porque en las otras elecciones nada más son 2, 3 personas al mucho. Y dices, el partido azul, el rojo y el amarillo. Y ellos están todos los días, están con la tele. Y pues obviamente pues eso nos genera en algún momento determinado, hasta por duda o por eso vamos a conocer al candidato cuando va a venir. Y son mítines de 1,000, 1,200 personas. No, acá nosotros no teníamos una situación así. Porque si hasta nos dieron un parámetro para hacer algunas reuniones, no deben de ser más de 20 personas. Porque si son más de 20, pues entonces tienes que hablarle a todos los candidatos para que estén presentes en tu reunión, porque si no ya no sería equitativo, porque ya estarías más arriba que los otros. Pero por situaciones de cumplir la ley, acá había que hacerlo. Por eso no había
en estas elecciones no hubo mítines, no hubo eventos de gran magnitud, porque la misma ley no lo prohíbe. Sí, como usted bien lo dice, fue un reto muy diferente porque estábamos acostumbrados a es que la tele ya salió la canción de Maynes y ahora ya se nos pegó esa canción. O ya salió del PT, de las mujeres, del trabajo y ya también salió. O sea, sí fue una elección muy diferente, donde igual a ustedes, a los candidatos los reducieron, donde los candidatos quisieran haber dado de más o haber hecho su campaña de diferente manera, pero igual como usted lo menciona, el INE es muy específicamente, no fue una elección como antes de que decían, tienen tanto, o que les daban ese presupuesto, tienen tantos millones, órale, ahí pueden, y no, ahora fue un proceso de que los candidatos pusieron así de su bolsa, donde obviamente tenían que dar ese resultado o subir su información de que fue esto y esto, o sea, ir contabilizando y no pasarse, igual como lo mencionaba, donde si había mucha gente, pues ahora sí tenían que hablarle a los demás candidatos porque no podía quedarse uno con todas las personas. Entonces sí fue un reto muy grande, muy diferente, donde igual sí faltó muchísima información, ir a las diferentes comunidades en este caso. Pero sabemos que se viene otra elección igual en el 27, donde ahora sí vamos a procurar, o sabemos que los mexicanos vamos a tener ya más esa noción de ya sabemos qué pasa en el 25, ok, el 27 vamos a mejorar. Y se vienen las elecciones, ahora sí también igual de las elecciones normales, como bien lo decimos, de los partidos, ahora sí va a ser como que, ok, ya sabemos por qué candidatos vamos a votar en tal partido, pero no se te olvide que vienen los candidatos otra vez de la misma elección, y creo que ya va a ser un poco ya más entendible, donde ahora sí el INE y el IEM ya tuvieron la experiencia que pasó en esa elección, donde van a mejorar los errores que en ese caso hubo. Pues ahora sí tener en cuenta que esa fue una elección muy importante. Muchas gracias. Sí. Por último, y no menos importante, cedo la palabra a la compañera Bricia. Buenos días, licenciados, compañeras. Yo voy a hablar un poquito en complemento a lo último que comentaba usted. Sabemos que los mexicanos vamos a tener ya más esa noción de ya sabemos qué pasa en el 25, ok, el 27 vamos a mejorar. Y se vienen las elecciones, ahora sí también igual de las elecciones normales, como bien lo decimos, de los partidos, ahora sí va a ser como que, ok, ya sabemos por qué candidatos vamos a votar en tal partido, pero no se te olvide que vienen los candidatos otra vez de la misma elección, y creo que ya va a ser un poco ya más entendible, donde ahora sí el INE y el IEM ya tuvieron la experiencia que pasó en esa elección, donde van a mejorar los errores que en ese caso hubo. Pues ahora sí tener en cuenta que esa fue una elección muy importante. Muchas gracias. Sí. Por último, y no menos importante, cedo la palabra a la compañera Bricia. Buenos días, licenciados, compañeras. Yo voy a hablar un poquito en complemento a lo último que comentaba usted, que comentaba la compañera Samari. Bueno, se sabe que es un hecho histórico las elecciones, ¿no? Pero bueno, siento que hubo mucha gente que no entendió el proceso completamente, no sabían por quién iban a votar, por qué iban a votar. Entonces eso generó un poquito de apatía y desconfianza para los demás, bueno, para toda la sociedad, porque muchos decían, bueno, yo voy a ir a votar, pero no tengo exactamente conocimiento de por quién voy a votar, no sé su trayectoria de vida. Entonces ellos se veían reflejados en las demás personas y decían, pues van a hacer un voto que no, pues a ciegas, entonces no les generaba confianza el voto de los demás. Entonces eso les generaba el decir, no voy a salir a votar. Pero pues justamente eso quiero hablarles de que lo contrario, de por qué sí es importante salir a votar. Pues bueno, el Poder Judicial sabemos que es el encargado de impartir justicia, ¿no? Voy a poner un ejemplo, son los encargados de impartir justicia en derechos humanos, que es algo muy importante, es muy fundamental para todos. Entonces, pues que nos den la oportunidad de elegir a quienes imparten justicia en eso, que es algo muy importante, pues es un beneficio para nosotros mismos, ¿no? De nada sirve, bueno, sí sirve, pero creo que es muy fundamental que lo que estamos planeando para nuestra vida en general y para nuestra vida profesional,
no sirve de mucho si no tenemos quien nos imparta justicia para esos campos, por ejemplo la vida profesional. Entonces debemos de saber, debemos de identificarnos con la persona que está impartiendo la justicia. Y bueno, se sabe que no podemos ignorar que muchísima gente no participó por falta de conocimiento, ¿no? Lo que ustedes comentaban, de que no llegaba la información a todos de quiénes somos los que están de candidatos. Entonces eso generó mucha desinformación. También se decía mucho que Morena ya tiene los candidatos que quiere y que deben de estar de ganar. No votaré también, se escuchaba mucho que no votarían porque se iba a cancelar, así podían cancelar las elecciones. Pero pues eso era totalmente falso, ¿no? Porque no hay un límite de votos para que las elecciones no se lleven a cabo. O sea, así voten 2 personas, las elecciones se iban a llevar a cabo. Entonces eso es pues totalmente falso. En relación a lo de que no le llegaba la información a muchos, es muy cierto, pero creo que también habíamos muchos a quienes no nos llegaba la información, quienes sí teníamos tiempo de investigar, quienes sí teníamos acceso a internet para entrar a la página de Conóceme. Entonces, creo que nos faltó un poquito de conciencia, o sea, sí es responsabilidad del Estado difundir, o sea, difundir la información de quienes están propuestos, pero también pudimos haber generado un poquito de conciencia y decir nosotros, usar las redes sociales y compartir un poquito de lo que nosotros conocíamos de los candidatos que estaban. O sea, no es nuestra responsabilidad completamente, pero pues ya se había hecho un poquito mal, por así decirlo, la difusión, pero pudimos haber generado un poquito de conciencia. Bueno, quería hablar también principalmente era eso, la importancia de participar. Tenemos en cuenta que el participar es, pues estamos dando nuestra palabra, si nosotros no participamos en las elecciones, estamos dándole derecho a alguien más para que elija por nosotros. Entonces, creo que no es justo eso. Nosotros tenemos el derecho de dar nuestra opinión, de decir lo que nosotros queramos. También, pues el voto es un privilegio, porque no todos antes no tenían acceso al voto todos. Entonces hubo gente que marchó, que luchó, incluso que murió para poder participar en las elecciones. Entonces creo que es un poco injusto que no participemos y que desaprovechemos de esa oportunidad. Y ese privilegio, que al final de cuentas pues es un privilegio, ¿no? Y tiene consecuencias reales el no votar, porque podrán decir muchos, es que yo no tengo interés en la política, pero pues la política sí tiene interés en ti, porque lo que les digo, imparten la justicia en decisiones como derechos humanos, también laborales, incluso en salud, en educación, en economía también. Entonces, pues sí debes de tener un interés, porque finalmente es lo que llevas en tu vida, aunque no lo veas. Y bueno, pues yo quería aprovechar para hacerle una pregunta sobre su opinión, de ¿qué opina usted sobre esa gente? O sea, ¿o qué les diría a esas personas que dicen que el voto que no es necesario salir a votar? Yo les diría que tendríamos que cambiar nuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque esas personas que dicen no vamos a salir a votar, pues entonces van a estar sujetas a las personas que sí fueron a votar, a las personas que sí fueron a decidir por quién, en este caso, pues quiénes iban a impartir justicia. Porque por una minoría, obviamente, por una minoría se decidieron o se están decidiendo ahorita con los cómputos los puestos y los cargos que salieron a votación o a insaculación. Por eso sí yo les diría a esas personas que se interesen un poquito más, que se informen y que no seamos de manera tan cerrados, de que si salen incluso en salud, en educación, en economía también. Entonces, pues sí debes de tener un interés, porque finalmente es lo que llevas en tu vida, aunque no lo veas. Y bueno, pues yo quería aprovechar para hacerle una pregunta sobre su opinión, de ¿qué opina usted sobre esa gente? O sea, ¿o qué les diría a esas personas que dicen que el voto que no es necesario salir a votar? Yo les diría que tendríamos que cambiar nuestro modo de pensar.
¿Por qué? Porque esas personas que dicen no vamos a salir a votar, pues entonces van a estar sujetas a las personas que sí fueron a votar, a las personas que sí fueron a decidir por quién, en este caso, pues quiénes iban a impartir justicia. Porque por una minoría, obviamente, por una minoría se decidieron o se están decidiendo ahorita con los cómputos los puestos y los cargos que salieron a votación o en circulación. Por eso sí yo les diría a esas personas que se interesen un poquito más, que se informen y que no seamos de manera tan cerrados, de que si saben que vaya por ahí un candidato a alguna colonia que no me interesa, no, yo voy a escuchar simplemente para ver qué propone, qué diferencia tiene de los demás. No se trata en este tipo de campañas, en específico las del Poder Judicial, no se trata de qué nos va a dar el candidato, qué nos va a ofrecer. Hay que verlo de esta manera, qué nos va a ofrecer para nuestra seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento podemos ocupar un juzgado, ya sea civil, penal, familiar, laboral, en todas las materias, que vayamos a ocupar a una persona que nos va a resolver nuestro conflicto. Por esa razón es de que hasta que no tienes el problema, es que te das cuenta que existe un juzgado, que existe una fiscalía, que existe un juzgado laboral, que existe un juzgado familiar que va a decir, me voy a divorciar y él es el que me va a divorciar. Estoy pidiendo la custodia de mis hijos y ellos son los que me van a dar la custodia de mis hijos. Ellos son los que me van a fijar el monto de los alimentos. Hasta que lo necesitamos es cuando nos damos cuenta que existen las cosas. Por esa razón es de que sí yo haría un llamado en general a toda la población que para las próximas elecciones sí se involucren más, simplemente para conocer al candidato, conocer las propuestas. Y obviamente pues a lo largo de este tiempo tenemos 2 años para reflexionar si queremos que esta elección sea exactamente igual que la que acaba de pasar, pues se puede hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ya va a haber un voto razonado, ya no va a haber esa situación, pienso yo, que pues si ya saben por quién está ahí en el cargo, quién se va a quedar, pues ya para qué voy. No, tenemos que hacer nosotros como ciudadanos la diferencia. Nosotros, depende de nosotros hacer esa diferencia, y que las personas que en un momento determinado digan, es que ya está fulano, ya tiene eso, hay que quitarnos eso, de que el dedazo, el que diga, es que hay que votar por él. No, ¿por qué? También hay otras opciones, y para eso nos hace falta información. Por eso sí es muy necesario, como comentábamos con otro compañero, que la información respecto a las votaciones es lo primordial para que pueda realizar el ciudadano un voto razonable, un voto que diga sí voy a votar por fulano, por sultano y perengano, porque ellos vi sus propuestas y me convencieron. Por esa razón es que sí yo invito a todos a que sí reflexionamos. Incluso hay compañeros estudiantes que ya tienen la mayoría de edad y que no todos salieron a votar. ¿Por qué? Porque no les interesa. Esto es una situación a futuro, para los jóvenes es para el futuro, porque hay muchos jóvenes que están inmersos dentro de algunos procedimientos, ya sean judiciales, civiles, mercantiles o penales, no sé, familiares, que sus papás están queriendo divorciar. Y hasta que no tienen un problema, como les comento, hasta que no tienen el problema encima es cuando dicen, ¿por qué no me fijé tantito en quién me iba a juzgar? Por esa razón es de que es muy importante que nos informemos, incluso nosotros mismos, compartirnos la información que nosotros hagamos, que realicemos, compartirla con las demás personas cercanas a nosotros para que puedan ellas en un momento determinado pues tener un poquito de conciencia en el momento de ejercer el voto, que no nos vayamos porque digan, es que me pasaron una lista y por esto. No, nosotros tenemos el poder de decisión, por eso tenemos el derecho de votar. Por eso, obviamente, como tú lo dijiste, fueron muchas luchas para que esto, para el poder votar todos, lo pudiéramos hacer en el voto. Porque de lo contrario, si no hubiera existido eso, pues no sabríamos, nada más nos concentraríamos a cierto grupo de personas, a una cierta cantidad que sí puede votar. Y ahora en la actualidad, obviamente, todo el que tiene 18 años y que tiene su credencial de elector puede ejercer ese derecho. Por esa razón es de que sí es importante que salgamos todos a votar. Muchas gracias. Para culminar esta agradable charla,
Me queda más que recordar que el país también se constituye desde los tribunales. Conocer el Poder Judicial es como dar un paso más hacia una justicia más justa, que sea de todos y para todos. Muchas gracias. Queremos agradecer al licenciado Pinzón Núñez Ismael por su valiosa participación y el conocimiento compartido con nosotros el día de hoy. Para eso les brindo un aplauso, por favor. También queremos hacer entrega de un reconocimiento por los conocimientos compartidos y por brindarnos un espacio en este día. Muchas gracias, licenciado. A nombre de las alumnas, de mis compañeras, le vamos a hacer esa entrega de este reconocimiento, donde es una charla nutritiva, donde ahora sí cada quien dio sus aportaciones, sus críticas de manera individual y con el conocimiento que teníamos, donde usted igual nos dio una reflexión muy bonita, donde llevamos muchos aprendizajes, donde ya sabemos realmente cómo está el Poder Judicial, cómo se va a realizar, y pues, en nombre de las compañeras le queremos entregar ese reconocimiento, agradeciendo la charla y gracias a ustedes. Muchas gracias.